Buenas tardes, Evelyn, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo va? Bien, acá andamos a las corridas, recién vuelvo. ¿Se me escucha? Sinceramente, las escucho viendo las corridas, ¿cómo le ha ido? No ando a las corridas porque vengo de la universidad, justo llegué. Pensé que iba a llegar capaz que un poquito tarde, pero llegué justo. No, bien, muchas gracias por su cumplimiento y bueno, vamos a esperar el minutito porque llegan los otros compañeros. Oye, ¿tú estás también ya programada en planes de lecturas? En la última parte no escuché muy bien. Ah, sí, te preguntaba si ya estás en la programación de las lecturas que nos organizamos. No, pero lo escucho como con interferencias. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me Ahora sí. escuchas? A ver si te preguntaba si ya estás programada en el plan de lecturas del semillero. Sí. O sea, por ejemplo, estoy llevando las lecturas, el de intencionalidad, que es uno de los que elegí, ya lo tengo leído desde antes. Así que voy bien. Y para hoy tengo leído el texto de conciencia y autoconciencia y un par de preguntas. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Evelyn. Muchas gracias. Tenemos a Pedro en escena. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo le va? Hola a todos. Esperen, yo copio un link a ver si logro compartir pantallas. Bueno, hola. Qué pena dejarlos esperando. No logro compartir pantalla. Capaz grabé la pantalla mientras reproduce un video que les quería mostrar. ¿Me están escuchando? Sí, Pedro, te estamos escuchando. Que vaya que esta monda no me deja. Quizás sí.
Pues mira, tú compartes el enlace del video por el chat y lo podemos ver. ¿Sí? Es como el método. Sí, yo sé, pero quería otra cosa, pero bueno. Sí, es logístico. ¿Quieren que empecemos ya? ¿Esperamos más o empezamos? Esperemos otros 5 minutos. Hágale. Entonces voy a ir por un compu prestado a ver si me funciona el link. Hágale, hágale. Buenas tardes, José Mauricio. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, ya hay quórum. ¿Qué les parece si comienzo? No logré hacer la logística pues no logro compartir pantalla. Mis computadores están un poco tostados. Pero prometo ser muy exhaustivo en lo que vamos a hablar. ¿Listo? Comenzamos, profe. Ponemos a grabar. Sí, ya estamos grabando, Pedrito, entonces adelante, adelante. Listo. Yo saco esto de aquí. A ver. Bueno, entonces de lo que les voy a hablar yo hoy es del capítulo del libro Mente Fenomenológica de Zahavi y el otro es el capítulo del tiempo. Entonces, pues básicamente el material de apoyo que se iban a perder eran un par de escenas de cine que yo descargué porque como eran películas muy largas me tocó recortar el pedacito y se las voy a mandar apenas terminemos para que las puedan ver y meditar sobre ello. Pero básicamente yo puesto que los dos han visto Memento, supongo, muy famosa película de el tipo con amnesia retrógrada que se tatúa un montón de cosas en la piel. ¿La han visto? Sí, de hecho es uno de los ejemplos del capítulo, momento, que se tatúa cosas de la piel pues para no olvidar, ¿cierto? Una memoria, un desmemoriado crónico, ¿cierto? Y se Es tatúa un en la piel. desmemoriado crónico. Sí, muy bien. Pero, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante es que el director, que creo que se llama Christopher Nolan, escribió esta película con su hermano, a partir de un cuento corto de su hermano, y lo que él quería resolver en la película era cómo contar, cuál era la manera más convincente de contar esa historia, y él se dio cuenta de que la manera más convincente era a través de la primera persona, y comenzar por el final de la película. Entonces, me parece pues súper interesante porque el objetivo cinematográfico tenía pues como una intención fenomenológica de destacar la primera persona de la tercera persona. Creo que la primera persona la desarrollan en tomas en blanco y negro principalmente y ya la realidad objetiva entre comillas la desarrollan con planos a color y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es como una de las cosas que más me suscitó este capítulo, pues compartirles el tema, por ejemplo, de las elipsis de tiempo en la cinematografía, ¿no? La típica escena, pues, de Odisea en el espacio 2001, que es un simio que coge un hueso y lo tira hacia el cielo y el hueso comienza a girar y se convierte en un satélite, entonces, con forma de hueso. Entonces, ese tipo de saltos en el tiempo o de trucos en el cine tienen que ver mucho con lo que trata ese capítulo, que es precisamente las estructuras temporales de nuestra experiencia. Y la temporalidad en particular es absolutamente esencial para dar sentido a nuestra experiencia cotidiana, porque dar sentido en gran medida es igual a situar en un marco de tiempo cohesivo, ¿sí? Y en ese sentido es que se pone al comienzo del capítulo de Zahavi este ejemplo de Memento, porque Memento plantea pues la problemática de si carecería la experiencia de significado si careciera de integración temporal. Entonces él cita además de Memento, que es un ejemplo de amnesia retrógrada, el caso de H.M., un caso de un señor epiléptico que le quitan buena parte del cerebro y que conservó, sin embargo, la memoria procedimental. Entonces, ¿qué nos está queriendo mostrar aquí Zahavi? Pues con este par de ejemplos, que la memoria no es pues una cosa, un proceso unificado, ¿no? Sino que más bien está escindida en pequeños
tipos de procesos especializados, como por ejemplo la memoria episódica, la memoria operativa, la memoria procedimental y la memoria semántica. Entonces, pues, la memoria es, de alguna manera, lo pone así Zahavi, la herramienta para navegar, para hacer navegaciones temporales a través de la corriente de la experiencia. Pero hay que aclarar que es bien diferente el acto de la memoria, que es un acto voluntario, del acto, por ejemplo, pues del concepto que vamos a ver más adelante de retención, que tiene que ver más con un horizonte temporal, pues sí, que no se debe confundir con el recuerdo, no es algo voluntario, ¿sí? Pero bueno, no, vamos por partes, vamos por partes. Esto es complejo. Bueno, hay otro aspecto pues, que menciono rápidamente al comienzo de Zahavi, que está el tiempo en relación con el movimiento, que es una relación que viene desde Aristóteles. Y a propósito de eso, porque Zahavi, pues en su interés por las ciencias cognitivas, pone muchos ejemplos de patologías, él menciona la gnosia del movimiento, una cosa como si la imagen se quedara tildada y tú giras y tienes otra punto de vista perceptivo, o más bien otra posición en el mundo, y sin embargo la imagen que tenías previamente sigue ahí en tu mente y hay como una especie de falta de reconocimiento del tiempo. Entonces, eso me pareció interesante también mencionarlo en los ejemplos de las patologías que pone él. Bueno, el tiempo objetivo. ¿Qué es el tiempo objetivo? El tiempo objetivo es lo contrario de la duración para Bergson. El tiempo objetivo, y aquí me remito a un texto que no es precisamente el de Zahavi, sino uno que se llama Técnica y Civilización, de Lewis Mumford, y ahí Mumford hace una especie de análisis, pues, él analiza las tecnologías en un sentido muy amplio, también como los impactos psicológicos y, digámoslo así, en la experiencia más íntima de las personas de las tecnologías. Y nos habla, por ejemplo, del reloj. Nos explica que el reloj, antes de aparecer el reloj, aparecen las técnicas de compartimiento, división y aprovechamiento del tiempo que realmente aparecen con las órdenes cristianas. Particularmente le atribuyen a los benedictinos esta rigurosidad, este ejemplo pues de llevar una rutina temporal y de marcar el reloj. Esto se convierte en la liturgia de las horas posteriormente, ¿no? Y de ahí saltamos en el siglo XI a los primeros intentos de reloj que ya se concretan, digamos, como con cronómetro en el siglo XVIII. Entonces el reloj es un ejemplo de cómo el tiempo objetivo es, bueno, más bien el reloj es el testimonio de que el tiempo objetivo no es más que una invención tecnológica, ¿no? Y que nosotros antes de tener el reloj no contábamos tampoco con la costumbre de vivir el tiempo en las faenas, posiblemente no nos regíamos tantos por los calendarios y los tiempos y las horas, ¿no? Entonces, el tiempo objetivo implica dos cosas a la vez. Por una parte, que la conciencia del tiempo es una forma de temporalidad. Esto lo vamos a ver más adelante en cómo el modelo husserliano del tiempo. Pero la otra que implica, lo menciono solo de pasada, es que el flujo del tiempo no es un movimiento objetivo. Esto es desde la perspectiva fenomenológica. O sea, todo lo que hemos hablado de la carreta de la primera persona y la tercera persona tiene que ver con la objetividad del tiempo, ¿sí? O sea, que la conciencia del tiempo para Husserl no es propiamente la conciencia de una constante en la naturaleza allá afuera, afuera de qué, pero allá afuera, sino que es más bien parte de un movimiento subjetivo, un proceso subjetivo. Entonces, pues, el tiempo objetivo que marcan los relojes es bien diferente del tiempo en el sentido de la durée de Bergson o el tiempo del que hablamos los fenomenólogos, por ejemplo, porque el tiempo objetivo está, pues, mesurado y partido en minutos, segundos, horas, y pues es otra cosa. Hay una especie de juxtaposición, digamos, porque la historicidad misma corrobora que ese tiempo objetivo
está ahí, pero a la vez, en términos fenomenológicos, se explica como una forma de temporalidad y como un movimiento subjetivo. Entonces vamos a hablar principalmente de las estructuras temporales de nuestra experiencia, ¿no? Una de las estructuras temporales, bueno, perdón, quiero decir, la temporalidad y ciertas estructuras temporales son absolutamente esenciales para tres ámbitos diferentes de nuestra existencia. La experiencia, por ejemplo, la temporalidad es esencial para la experiencia, ya que la corriente de la conciencia es un conjunto de experiencias unificadas a la vez en cada momento de tiempo y a través del tiempo. Es decir, sin temporalidad, sin estructuras temporales, no podríamos hablar de experiencia, tampoco podríamos hablar de acción, porque además aquí hay algo bacano, la acción de percibir objetos temporalmente extendidos, ¿no? Como melodías o frases. Esa acción de percibir objetos o temporalmente extendidos, melodías o frases, precisamente da cuenta de la capacidad de mantener una identidad a través del tiempo, o más bien problematiza el tema de la identidad a través del tiempo. Y por otro está la percepción. La temporalidad es esencial para la percepción. Las estructuras temporales son inherentes a cualquier percepción, ya que nuestros procesos cognitivos están configurados por experiencias pasadas y expectativas futuras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a los modelos. Estamos hablando de las estructuras temporales de nuestra experiencia, ¿cierto? Y dentro de esas estructuras temporales, digamos, se puede acceder a través del estudio de estas estructuras, a través de la conciencia del tiempo, que es como lo llaman los fenomenólogos, se pueden acceder a estructuras concretas de la subjetividad. Entonces aquí entran dos versiones, una que menciona Zahavi muy de pasada, que es de Dainton del 2000 y que refiere el principio de la conciencia simultánea. Y aquí pues empezamos a entrar en el tema. ¿Es la percepción momentánea o extendida en el tiempo? Y para eso les voy a dar un ejemplo, ya que no tengo los medios multimedia que quería tener, les voy a dar un ejemplo con el piano, que él lo menciona también ahí. Esos son unos ejemplos con notas. A ver. Un segundito. Ya. Entonces tenemos acá tres notas. Son do, re y mi. Entonces, las melodías tienen una particular función analítica en esto de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. De hecho, en ese libro de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo de Husserl, él da muchos ejemplos musicales. Lo importante es que nos preguntemos, ¿cómo es posible que escuchemos una melodía? Pongamos por caso esta. A ver, le subo al piano. O pongamos por algo más sencillo. Una muy famosa, ¿cierto? Y lo que nos debemos preguntar es cómo es posible captar una melodía, cómo la estamos captando. Entonces empecemos a notar que son un montón de notas. Aquí sonaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas, ¿cierto? Pero hay un sentido, hay algo que se unifica gracias a la percepción, o es que la percepción está captando una nota por vez, o es que la percepción capta una nota por vez y queda un remanente, una sombrita de ese sonido como... Y en este está incluido el... O será que de repente la conciencia capta o percibimos ese do, re, mi, percibimos primero el do, re, y segundo el re, mi, digamos, por partes, ¿no?
hay varias opciones. Dayton en particular habla de una especie de juxtaposición. Hay una posibilidad de que se incluyan representaciones que ya no están presentes, y en el sentido de que el do que ya no está presente, que sonando en mi oído, va a haber una especie de juxtaposición. Ya no está en mi oído, ¿cierto? Pero lo sigo teniendo más o menos presente. Y esa especie de juxtaposición habla del problema de los contenidos repetidos. Así lo pone Dayton. Y también pues está el tema de que si se incluyen representaciones que ya no están presentes, la percepción genuina de un proceso temporal sería imposible. Es decir, nuestra conciencia de una secuencia temporal sería siempre representacional y no sería genuina y directa. O sea, mientras oímos eso, estamos no percibiendo la melodía en su unidad, en su ser completo, sino que estaríamos realmente haciendo imposible cualquier percepción genuina si siguiéramos y nos ciñéramos a este principio de la conciencia simultánea de Dayton. En suma, la gran crítica de Zahavi a esta posición es que las presentaciones perceptivas dejan de ser algo directo e inmediato, ¿sí? Cuando oímos no estamos oyendo pequeños fragmentos de esa melodía, sino que la estamos oyendo de corrido y de una manera inmediata, no representacional, porque sería muy absurdo que nosotros pensamos que oímos los pollitos y nos representamos luego los pollitos para poder entender qué los pollitos. No, los pollitos lo oímos entero, ¿no? Y por eso viene, digamos, más a propósito y como más adecuado y más sintonizada la teoría, el modelo de Husserl. ¿Cuál es el modelo de Husserl? El que expone pues en el libro La fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Se trata de la tesis básica, ¿cierto? Es que la percepción es un objeto temporalmente extendido. Es decir, la conciencia es una serie conexa de experiencias. ¿Esto qué implica? Vamos a hablar de a poquito de eso porque acá se enreda casi el resto del capítulo. Bueno, esto comenzamos por los términos más cajeteados de la teoría del tiempo de Husserl, que son que la estructura de la conciencia del tiempo está conformada por tres aspectos diferentes. El aspecto retencional, la retención, la protoimpresión, o también lo llaman otros traductores, le ponen presentificación, pero es en realidad la urimpresión, y la protensión o aspecto protensional, el que está dirigido hacia el futuro. La retención nos proporciona la conciencia del segmento inmediatamente transcurrido. La protoimpresión está dirigida al segmento ahora circunscrito al objeto. Y la protensión está dirigida al segmento del objeto que está a punto de ocurrir. Y lo que dice Husserl es que nuestra experiencia, en la medida en que venimos hablando de que las estructuras temporales son esenciales para cualquier experiencia, ¿sí? Nuestra experiencia, esas estructuras temporales de la conciencia interna del tiempo, están siempre configuradas de esta manera triple. Siempre hay algo de la experiencia que está en aspecto retencional, siempre algo que está en protensión y siempre hay algo que está presente para nosotros en el segmento ahora, ¿cierto? Entonces, las condiciones de posibilidad a priori de la existencia de síntesis de identidad en la experiencia en general son estas tres modalidades de la estructura del tiempo. Esto, ¿qué nos ayuda a entender? Primero, explica cómo somos conscientes de objetos con extensión temporal, ¿sí? Por ejemplo, una melodía. Lo que él está diciendo es que el objeto, la percepción, es un objeto temporalmente extendido. O sea, que estamos teniendo estas diferentes facetas, estas diferentes perspectivas, las vivimos a la vez y no las vivimos de una manera voluntaria. No es como recordar o imaginar.
porque aquí, y esto lo habló Que Pons en el seminario de Que Pons y están yendo al de ideas, en el último seminario habló de el término que traduce Sion como representar, con la rayita, representar. Y en alemán es Vergegenwärtigung, como Vergegenwärtigung, ¿cierto? Y Vergegenwärtigung quiere decir que no está en cuerpo presente. Entonces, el recordar o imaginar nos proporcionan, son actos de representación que nos proporcionan vivencias, pero no en acto presente, digo objetos, pero no en acto presente, no están ahí, son representadas. Mientras que la retención o la protención no son recordar o imaginar, son meramente captaciones intuitivas y directas de lo inmediatamente pasado o de lo que está por venir. Son, recordemos esto, son procesos pasivos, pasan en esa capa de constitución pasiva de la conciencia y la realidad de la que pues nos da cuenta la fenomenología, precisamente de que hay procesos que no son activos sino pasivos, que están pasando de manera inadvertida, que son constitutivos de la experiencia y aún así pues no nos enteramos porque sería muy dispendioso enterarnos de todo ello. Él sí se enteró, va, y los puso en una taxonomía muy rigurosa. Entonces, bueno, eh, tenemos que la retención, entonces no la debemos ni confundir con el recuerdo, y que la retención, de alguna manera, es lo que nos permite entender que cada vivencia, cada experiencia está integrada en un horizonte temporal. Ese horizonte temporal queda ahí ante la conciencia, ya no de manera presente, pero como una cicatriz, como una herida abierta siempre, ¿sí? Mientras que, por el otro lado, la protención, que no debemos confundir con la expectativa, es lo que posibilita la experiencia de la sorpresa. Bueno, vamos a hablar de esto, obvio, esto nos da, esta teoría ayuda no solo a explicar las melodías, el otro gran objetivo de Husserl era ayudar a explicar cómo podemos ser conscientes de nuestra propia corriente de experiencias. Eso es lo más, digamos, difícil de ver porque es un acto de reflexividad de la conciencia bien raro, ¿no? De cómo la corriente de experiencia se convierte como tal en un objeto temporalmente extendido, cómo la conciencia se unifica a sí misma a través del tiempo. Y ahí él habla de dos ejes, la intención longitudinal y la intencionalidad longitudinal y la intencionalidad transversal, que no, realmente no las alcancé a entender totalmente, pero entiendo que están relacionadas la longitudinalidad con la retención de fases previas de la conciencia, y que esa da cuenta de la unidad de la conciencia, y la transversal da cuenta de las protoimpresiones en cada una de las fases anteriores. Y esas protoimpresiones, o sea, la idea de que el objeto va a continuar ahí presente como estuvo hace un segundo, nos da cuenta de la continuidad del objeto experienciado. Entonces, digamos que se corroboran en este aspecto de continuidad retencional, se corrobora tanto la unidad intencional de la conciencia, que tiene que ver con la retención de fases previas de la conciencia, como con la continuidad del objeto experienciado, que tiene que ver con las protoimpresiones, ese objeto seguramente va a seguir ahí en cada una de las fases anteriores de la retenidas, ¿no? En la conciencia. Entonces ahí está más o menos los dos modelos de los que nos habla Zahavi en este capítulo. Vamos a hablar ahora del aspecto, digamos, más, más positivo, más positivista, más susceptible de crítica husserliana, que es el tema en el que introduce las ciencias cognitivas y la teoría de sistemas dinámicos. En la experiencia cognitiva, en las ciencias cognitivas ya hablamos de una experiencia cognitiva que entraña asociación temporal en coordinación dinámica de diferentes procesos en el cerebro, el cuerpo y el entorno, pero obviamente hay muchas críticas por hacer a la cerebrización de la experiencia, y menos mal aquí mencionan por lo menos de pasar el cuerpo y el entorno.
Pero ahí desde la teoría cognitiva se habla de 3 escalas de la temporalidad. Más o menos son escalas que tienen que ver con los ritmos celulares de la sinapsis y con los ritmos de integración de subconjuntos de neuronas. Entonces tenemos la escala elemental que va de 10 a 100 milisegundos, que tiene que ver precisamente con los ritmos celulares intrínsecos de las descargas neuronales. Esa sería como la experiencia prereflexiva, la experiencia de lo inmediato. Ahí en lo siguiente seguiría la escala de integración de 0.5 a 3 segundos, ya un presente vivo donde se empiezan a integrar subconjuntos de neuronas con fuertes conexiones recíprocas y la actividad neuronal forma agregados transitorios de señales comprendidas en fases procedentes de múltiples regiones. Hay actividad neuronal más compleja, pongámoslo así. Y la última escala, la escala narrativa de 3 segundos en adelante, en donde se empieza a constituir la memoria. Bueno, esa memoria nos trae, digamos, al último punto del capítulo, que es el tema de la historicidad, y que de hecho solo lo menciona de pasada y menciona un par de veces a Dilthey y ya, en el sentido de que tesis dilthianas, somos seres históricos, ¿sí? La verdadera riqueza de la naturaleza humana se despliega en la historia. Y aquí entra la historicidad como una especie de superpegamento temporal de todas las temporalidades de los sujetos, ¿no? Y aquí el tiempo humano en particular aparece como un puente entre el tiempo fenomenológico, el tiempo humano, un tiempo histórico, entre el tiempo fenomenológico, estos asuntos que estamos hablando de la constitución de la experiencia, y el tiempo cosmológico. Y digamos que ahí hay mediaciones ya simbólicas, narrativas, ahí menciona de pasada a Riquet, el tercer libro de Tiempo y Narración. Y bueno, tenemos que ser históricos, es básicamente estar en el mundo, ¿no? Estamos en la historia como estamos en el mundo. Y donde yo estoy está no solo la historia del mundo, sino mi propia historia. Entonces, mi historia se comparte con la de ustedes y la del mundo, y vivimos este pasado compartido en el que pues nos trae un poco el destino y un poco las decisiones. No sé, puede ser, dice Juan Sebastián Ballén. Bueno, hasta aquí lo del capítulo, ¿no? Los ejemplos que les quería decir, capaz se los puedo mostrar acá mismo. Déjenme, porque yo los bajé, yo los tenía bajados ya listos, separados. Entonces, no les voy a... El inicio es muy Husserl. A ver. Les quería mostrar primero un pedacito de... Esperen, volteo la cámara. Y aquí van a ver. Bueno, sí en mi pantalla, ¿cierto? Ahí les estoy mostrando... Ahí les estoy mostrando un fragmento de una película que se llama 13 Lakes, de un señor Benin, 13 lagos. Y básicamente la película son 13 tomas de 13 lagos de Estados Unidos. Esto es lo que pasa toda la película, desde el minuto 0. Entonces aquí me parece genial, pues como que en las películas podamos, y de repente se tilda el internet y grabé eso, porque me pareció genial, que también perdemos el tiempo en estas rayitas de los exploradores, esperando que cargue la página web, esperando que haya señal. Pero fuera de eso, creemos que nuestro tiempo es súper útil, ¿no? Sabiendo que está siendo de esta manera despilfarrado, y nos parece una demencia que alguien haga 13 tomas que duren 2 horas y media de 13 lagos, ¿no? Entonces, me parece que el cine tiene esa cualidad de como de ser una herramienta analítica fenomenológica, ¿sí? También en esta ocasión, pues, ¿qué digo del tiempo, no? Acá tenía para ustedes un pedacito de la última escena de Memento. Es un pedacito en el que, hay un diálogo, no hay un diálogo, hay una voz en off, él está diciendo, ese huevón Teddy. Entonces, básicamente lo que vemos acá son estos recursos extendidos de la memoria.
la foto instantánea que ahora se volvió súper hipster y todos tienen una Fujifilm por ahí, digo, una Instafilm o algo así para tomarse selfies así. Ese tipo de fotos ahora son repopulares. Y no sé, una relación en la que la memoria se vuelve algo como material, ¿no? Pasa a ser un proceso asistido materialmente, no un proceso únicamente mental. Y él se sirve sobre todo pues de las fotografías, de las notas y de los tatuajes, que en esta escena no aparecen los tatuajes. Otra cosa que les quería mostrar era este pedacito de Odisea en el espacio. Este pedacito, pues miren, hay un linchamiento súper denso, hay un asesinato colectivo, una gonorrea, perdón, es horrible, pero lo adelantaron, perdón, acá, lo adelanto, y acá viene el gran momento. Y ya tenemos el contraplano. Esto me parece súper interesante, como esa plasticidad de la imagen para transitar el tiempo, ¿no? O sea, cómo la imagen nos hace viajar tanto. Ay, pucha, se me mojaron las cobijas. Espérenme un segundo. Listo. ¿Me están escuchando? ¿Siguen ahí? Sí, estamos acá, estamos preocupados por tus cobijas, porque Mis cobijas, mojadas mis desde cobijas del perro. Las Ay, casoleo hoy todo el día, mira. eso para Bueno, y la siguiente escena que les quería mostrar en relación con eso es esta escena de una película de Yasuhiro Ozu que se llama Primavera Tardía. Aquí vemos a la novia que va con sus padres saliendo hacia la boda, sale con su kimono, todo. bueno, Pablo, mira, Espera un momentico, ya va a acabar. bueno, Y aquí aparece la siguiente escena, ya pasó la boda. O sea, hubo una elipsis de tiempo de unas cuantas horas, mientras celebraban la boda y se ausentaban. Esta es una elipsis muy famosa, ¿no? Pues el cine de Ozu es muy lento. Esperen, me pongo los audífonos ya para escuchar. ¿Aló? ¿Me te escuchan? escuchamos, Pablo. Eso, pues básicamente es lo que les quería mostrar. Eh, eh, Me gusta el cine y quería pues como irme por el ejemplo de Memento a buscar otras, otros ejemplos de cómo la temporalidad se trabaja en el cine, que es precisamente como lo ponía Tarkovsky, el arte de esculpir en el tiempo, ¿no?
Entonces, pues ahí están más o menos los conceptos y ya lo que ustedes, compañeros, quieran discutir, bienvenidos. ¿Quién quiere hablar? Eh, Pablo, si quieres, apaga la cámara un momentico, porque hay una interferencia con esa grabación para que podamos dialogar más fluido, ¿te parece? Listo, Pero ya que primero estoy. tomo la palabra, si ya todo. ¿Me estás escuchando, Pedro? Pedro, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto. Pedro. Te Bien, escucho entonces, perfecto. hermano, Perfecto. bien, listo. Y Pedro, Evel, José, eh, muchas gracias por estar en esta sesión, tercera sesión de nuestro semillero de inflexiones fenomenológicas. Realmente una maravilla que nos podamos ver, encontrarnos, reflexionar sobre estos temas tan exquisitos, tan poco comunes de pensarlos. Ni en un café, ni en una panadería, ni en un restaurante usted encuentra tremenda figura de temas. Entonces, por ese lado, felicitaciones. Sobre la exposición de Pedro Pablo, bueno, en principio me gustó mucho el la fidelidad que le pones al análisis de los textos. Creo que esa es una habilidad muy propia que está adquiriendo este grupo en cuanto a la interpretación de los textos filosóficos. Yo soy un fanático de la lealtad al autor, soy eh, un aficionado número uno de que los estudiantes de filosofía se acerquen de esta manera a los textos y los puedan de alguna manera comentar de esa forma. Eh, Me encanta también la creatividad en los ejemplos. Creo que Pedro lograste efectivamente entender el planteamiento que hacen los autores de ejemplificar con Memento el problema del tiempo. Claramente el tiempo es un concepto filosófico, es un asunto, es decir, solamente plantearnos la pregunta ¿qué es el tiempo? Eh, que ya es un asunto que nos pone a patinar un poco y eso lo planteaba San Agustín. San Agustín fue el primero en la filosofía que tematizó un poco lo paradójico eh, que es pensar el tiempo, porque mientras estemos pensando el tiempo, pues el tiempo ya pasó. O sea, no ha sido, o sea, pensar el tiempo es como pensar algo que se nos va entre las manos. Entonces, definirlo es imposible. Entonces, San Agustín es tal vez el primero en la filosofía antigua que nos hace referencia a esa imposibilidad de tematizar, conceptuar el tiempo justamente porque es una vivencia. Y en ese sentido la fenomenología pues tiene una autoridad teórica total, porque si San Agustín nos da, digamos, como esa abrebocas de que pensar el tiempo es pensar la experiencia interna. O sea, San Agustín con esa idea de que el tiempo no es tematizable conceptualmente le está diciendo a Husserl, o le está sugiriendo a Husserl, aquí nos toca pensar esto es fenomenológicamente. Claro, y Husserl por eso se atreve a pensar el tema de la conciencia del tiempo, ¿no? Y esa conciencia del tiempo, como bien lo propone Pedro, eso hay que describirlo, toda la potencia que tiene este concepto de la fenomenología, describirlo desde los recursos artísticos, ¿no? No en vano, Saab y el otro, eh, pues explican esto desde el cine, ¿sí? Y desde las experiencias también de los enfermos, ¿cierto? Que tienen problemas con la percepción del tiempo. Y también hubiese sido muy interesante contar acá con un psicólogo clínico que nos hable de temas de percepción del tiempo, de patologías, ¿no? Hubiese sido muy interesante porque la fenomenología ahora está tomando mucho ese camino de dialogar con la ciencia médica, la psiquiatría, la psicología, sobre la conciencia y la temporalidad, ¿no? Porque pues hay gente que sufre de Alzheimer, de pérdida de la memoria, eh, hay gente que sufre, yo creo que hay una fenomenología que tiene mucho que decir, sobre todo para ayudarle al paciente
primero entender su drama y buscar las maneras de entender mejor su relación con el tiempo, ¿no? Aquí me trae a la memoria la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Otro de los grandes en la cultura letrada europea y occidental, que tematizó justamente desde la descripción literaria del tiempo, ¿no? Y justamente Marcel Proust en esta obra grande que es En busca del tiempo perdido, pues tiene una teoría también de la temporalidad y lo que significa vivir el tiempo, ¿no? Pues recordemos un poco la historia de este personaje. eh, Uno de los protagonistas de esta historia es un poco es el propio Marcel Proust, el alter ego, que vive en su casa y que describe al detalle todo lo que está experimentando y se gasta páginas enteras Marcel Proust describiendo la habitación donde duerme, su relación con su mamá. ¿Eh? Entonces esas cosas, ese deleite por esa temporalidad que ya no merece ser contada, digamos, en un tiempo donde la temporalidad es cuantificada y cuantificable, pues el tiempo perdido es eso, el tiempo perdido. Entonces aquí es muy interesante zanjar la discusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que en la relación de la temporalidad está de alguna manera, eh, digamos que son categorías filosóficas que explican un poco cuál es nuestra relación con el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo celebro positivamente los ejemplos que nos propone Pedro con estas escenas de películas, ver que efectivamente cómo podemos así el tiempo es una cosa imposible. Tal vez la que mejor lo puedo hacer es el relato cinematográfico y eso genera pues, muchas cosas que pensar. Eso quería decir, no sé si hay preguntas, observaciones, adelante. Bueno, permiso. Me pareció muy interesante, Pedro, el análisis en general. O sea, me quedé como, uff, qué bárbaro. En este sentido, la verdad que al texto este no llegué, yo leí el anterior, así que estoy medio como desfasada con la lectura. Pero igualmente me hice unas anotaciones como para poder ver si se puede abordar también, o la importancia que tiene abordar el tema de la temporalidad en un sentido de existencia, y esto me recuerda a Heidegger, ¿no? Cómo él de alguna manera relaciona la temporalidad en ese sentido, ¿no? Una temporalidad existenciaria, digamos, existencial. Que también es muy interesante porque le da una perspectiva de la vida a partir de la temporalidad de la existencia, en tanto finito, en tanto un montón de cuestiones más que se suman a una experiencia de vida auténtica o de existencia auténtica, según Heidegger. Cómo esto puede influir también, ¿no? Y hasta qué punto llega esta noción de temporalidad, que supongo que Heidegger la exploró muchísimo más a partir de este análisis que hace Husserl. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, en relación al ejemplo de la música, Pedro, que me pareció estupendo, se me vino a la mente pensar de alguna manera si esta relación que tenemos con la temporalidad, uy, se fue, con la temporalidad, ¿continúa hablando o espero que vuelva? Sí, se nos ya llegó, ahí llegó. Ahí está. Bueno, decía que esta relación que tenemos del tiempo relacionado con el arte, relacionado específicamente con la música, si no nos ofrece de alguna manera una especie de epogé, de alguna manera, volviendo a esta cuestión, ¿no? Analizándolo fenomenológicamente a la cuestión, más allá de que esta distinción, de que podamos distinguir, ¿no es cierto?, una nota con la otra, que no sea todo lo mismo, que no esté todo como un enjambre, que no se pueda distinguir qué sonido es de otro, más allá de ese tipo de temporalidad, sino la experiencia temporal de poder, de alguna manera, consumir cierto arte, como la música, como la película, las películas,
en un sentido de epoge, ¿no? De suspensión de nuestro tiempo, de nuestra temporalidad cotidiana, en el cual le damos el paso a una temporalidad que ya no está, porque ya ha sido grabado eso en otra temporalidad, digamos, y sin embargo se me presenta como presente, ¿no? Y lo puedo de alguna manera asumir como parte de mi temporalidad en presente. Y bueno, digo, si la cuestión esta de la reproducción, de lo que me permite reproducir el arte, no explicita también un tipo de temporalidad que también es difícil, quizás sería como la forma más material, entre comillas, de poder retener, aunque sea el tiempo, un rato, un poco. Digamos. Me parece que la expresión artística nos permite, aunque sea contener algo que no podemos contener en ningún momento, que es el tiempo en sí mismo. Nada, y eso, quizás me fui muy por las ramas, pero bueno, esos son los análisis las cuestiones que se me fueron ocurriendo en base a tu exposición, Pedro, que vuelvo a decir, me pareció muy buenísima. Ah, genial, genial. Gracias, Evelyn. ¿Y qué dice Mauro? ¿Qué dice Mauricio? ¿Estará por ahí? Hola, claro que sí. Sí, lo que pasa es que estoy en un cacharro porque no tengo sonido por el portátil y me toca usar el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Sí, bueno, yo lo que pasa es que estaba haciendo, de pronto estaba mezclando un poco las cosas y estaba estableciendo un poquito una relación cuando Pablo hace esa disertación tan bacana, tan chévere, ¿sí? Eh, con un texto que he estado leyendo de Wittgenstein, ¿sí? Wittgenstein, así se pronuncia. Edith Stein será. ¿Cómo? Wittgenstein. 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 Es, eso. Sí. Eh, cuando él se está hablando un poquito, digamos, en lo que tiene que ver con cuestiones de hermenéutica, y cuando hablas de la forma en la que se relaciona frente a lo que ya en la conciencia va quedando como guardado, ¿sí? En términos de la comprensión. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde digo yo que ya comprendí todo eso? Entonces, ¿cómo se mantiene en esa temporalidad? Yo lo estoy desconectando con esa lectura que estoy haciendo pues, desde un referente filosófico que plantea este filósofo que me ha parecido como muy interesante, ¿no? Que es como una mezcla, pero como que suelta unas cosas clásicas, pero como que tiene otra mirada de la filosofía, en fin. Entonces, sí me ha ayudado como a comprender por qué este filósofo como que entra a plantearlo así, ¿sí? Porque no dice que esa comprensión se ubica en tal sitio específico o cosas así, sino que simplemente entra a ser apropiado de manera consciente, y en el momento en el que necesitamos entrar a hacer análisis desde diferentes cosas, simplemente lo que hacemos es como conectar otras comprensiones que ya tenemos para en el tiempo coger y poder entrar, digamos, a mantener como esa continuidad. Por ahí es que yo estoy como entendiéndolo, ¿sí? No sé si es adecuada la interpretación que yo estoy haciendo, pero me parece muy interesante cómo se está manejando. Muchas gracias. No sé qué me podrías decir allí. Gracias. No sé, pues no sé mucho de Wittgenstein, pero se me ocurre de momento, pues el tema de los juegos del lenguaje, ¿no? Que capaz el tema de las temporalidades puede ser como una especie de juego, pero pues pasar por el lenguaje ya estaríamos hablando
no sé, de representaciones, de palabras. Y siento que Husserl está hablando de una experiencia del tiempo que es mucho más genuina, que es mucho más directa y que pasa de manera pasiva, digámoslo así, a través de estos tres estructuras temporales que son la retención, la protoimpresión y la protensión. Entonces, capaz, eso tiene que ver algo con jugar, pues, en algún sentido con las explicaciones y las palabras, pero me parece que la diferencia tiene que ver con que en Wittgenstein hay como un plano de representación, un lenguaje con unos callejones y esto y aquello, y el tiempo no se experimenta como una representación. Eso es precisamente lo que está hablando Husserl. No necesariamente, ¿cierto? El tiempo es una percepción extendida, es ese medio en donde se extiende la percepción y donde, digamos, confluye el flujo de la conciencia en en esas tres perspectivas que te digo, desde el pasado, desde lo que ya pasó, desde el presente y desde lo que está por venir. No sé qué dices tú. Sí, 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 Pablo. Sí, claro. El uno toma, digamos, desde una consideración del lenguaje, ¿sí? Mucho más, digamos, en una condición como muy en lo hermenéutico, y acá, en el caso de Husserl, está mucho más marcado por la temporalidad. Así es, pero de todas formas, pues hice una mezcla ahí de los dos. Muchísimas gracias. Claro, y yo creo que la mezcla es Heidegger, como apuntó Evelyn, que no hablamos de eso, que es que la temporalidad, pues como de éxtasis, finalmente, un existencial, ¿no? Buenas muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, a propósito de la relación Wittgenstein-Husserl en este tema del tiempo, lo considero muy pertinente. Hay un diálogo muy interesante porque recuerden ustedes que pues Wittgenstein es el maestro de los límites del lenguaje, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo pensamos el tiempo desde el lenguaje? ¿Sí? Ahora, eh, hay un tema muy interesante ahí con Wittgenstein porque, digamos, analizar un poco el tiempo, desde qué órbita, desde qué lenguaje. El lenguaje de la música podría ser una forma de entender este tiempo que no se nos escapa a la representación, que se nos escapa inclusive del lenguaje, digámoslo así, matematizable, del lenguaje conceptual. Entonces, en ese sentido, hay una cercanía muy notable en ese Wittgenstein que pasa un poco del análisis del lenguaje matemático al lenguaje no matemático, ¿no? Y cómo experimentar el tiempo en ese cambio, ¿eh? Entonces ahí Wittgenstein y Husserl tendrían un diálogo muy interesante mediado a través justamente de la experiencia del tiempo, ¿no? Entonces una experiencia del tiempo que se abre, justamente como señalaba Pedro, a la exterioridad, digamos que se abre un poco a la experiencia de la subjetividad con la realidad, ¿cierto? Y que es una experiencia que desborda los límites del antes, de la hora y del después. Por eso el concepto de duración de Bergson sería afortunado, en el sentido de que la duración, pues, es una temporalidad que permanece, y que no hay forma de cuantificar la duración, ¿ve? Y ese sería un poco el tiempo de la espiritualidad. Y esa es un poco la apuesta bersoniana, ¿no? Por una filosofía del espíritu. Y bueno, no he hecho más carreta porque... Pero felicitaciones, muy bien, Pedrito. Lo veo bien, lo veo bien. Bueno, muchachos, entonces, pues no siendo más, si no hay más preguntas, si no hay más
disquisiciones, pues que se venga el viernes con toda su temporalidad, entonces, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Dale, profe. Yo sí, Pero, porque está muy mala la señal acá. Sí, para guardar esas cobijas, Pablo, ¿cierto? Total. Se me mojaron, weón. bueno, un abrazo afectuoso Vale, para todos. muchas Felicidades. gracias. Chao. Abrazos, nos Ok. vemos. Gracias. Abrazo. Igualmente. Esté muy bien. Muchas gracias por el espacio. Chao. Gracias a todos, a todas.